Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en este evento de presentación del estudio Authentic Brands 2017 de la consultora Conan Wolf, que hemos organizado esta mañana. La idea sobre todo es que tengamos una primera visión del estudio, que creo que es muy interesante, y luego que tengamos una mesa redonda con marcas que han trabajado el tema de la autenticidad, y luego por supuesto que tengáis la ocasión todos de hacer preguntas y que debatamos conjuntamente, porque para eso estamos en una escuela de negocios como ESADE, es para que debatamos y para que creemos conocimiento todos juntos. Cuando me estuve mirando la presentación de Authentic Brands, que es muy interesante y que me presentarán ahora luego, una palabra que me llamó mucho la atención, que es la palabra que hay cierto comportamiento cínico entre los consumidores españoles y de otros países. Y yo me dediqué a buscar mis libros de filosofía y quería leeros para empezar un poco el significado de cínico en sus orígenes, con una descripción del comportamiento de Diógenes de Sinope, que fue el primer inventor de los cínicos, también llamado el perro. Decían de Diógenes de Sinope: predicaba más con gestos y una actitud constante que con discursos y arengas, el rechazo de las normas convencionales de la sociedad. Postulaba un retorno a lo natural y espontáneo, desligándose de las obligaciones cívicas. Exiliado en Atenas y en Corinto, asistía como espectador irónico al tráfago de las calles sin gozar de derechos de ciudadanía. No practicaba ningún oficio ni se preocupaba de honras y derechos. No tenía familia y no votaba ni contribuía al quehacer comunitario. Deambulaba por la ciudad como un espectador irónico y sin compromisos, sonriente y mordaz. Cuando leemos esta descripción de un señor griego de hace miles de años y cuando pensamos en el comportamiento de los consumidores, parece que estamos volviendo un poco al circo hacia atrás, ¿no? Y de alguna manera creo que el gran desafío para las marcas hoy en día es cómo ser relevantes ante personas que tienen este tipo de comportamientos frente a la sociedad en la que vivimos y a la sociedad de consumo. Para ello tenemos hoy un panel espectacular. En primer lugar, voy a presentaros a mis compañeros de mesa. En primer lugar, aquí a mi izquierda tengo a Brooke Hobby, que es Chief Client Officer de Conan Wolf, responsable de estrategia de clientes y además especialista en desarrollo de marcas con un background digital. A su lado tengo a Almudena Alonso, directora general de Conan Wolf España, especialista en reputación de marcas y en gestión de crisis, y también para acompañarnos hoy, y a quien voy a hacer la palabra después de esto, tengo a Pablo López, director general adjunto del Foro de Marcas Renombradas, con quien en ESADE desarrollamos muchos eventos a la hora de desarrollar este conocimiento y este desarrollo de las marcas en España. Con lo cual, Pablo, sin más, por favor. Cojo este micrófono, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias también en primer lugar a Conan Wolf por haber confiado de nuevo en el Foro de Marcas Renombradas Españolas para organizar este acto y la presentación de este estudio de Authentic Brands. Y por supuesto a ESADE, que como decía Jaime, con el que colaboramos habitualmente en todo lo que tiene que ver con compartir conocimiento y experiencias sobre temas de marcas o internacionalización. Quiero dar también las gracias personalmente a Gemma Junca de Iberia, que luego participará en la mesa redonda y que representa una de esas marcas auténticas. Y nada, mi papel aquí es más bien el de ser un telonero, ¿no? Y hacer una breve introducción en la que me gustaría reflexionar o compartir algunas reflexiones más sobre el concepto de marca o sobre el valor de la marca, que sobre el concepto de autenticidad, sobre el que sin duda vamos a hablar hoy largo y entendido a lo largo de la sesión. Muchas gracias. Bueno, como os decía, vamos a hablar de este concepto del valor de las marcas 4.0, lo hemos llamado, vamos a ver ahora a qué nos referíamos, pero en primer lugar en el Foro de Marcas una de sus misiones tiene que ver con la defensa de la marca como principal fuente de diferenciación y activo de competitividad para la empresa. Pero si defendemos ese valor de la marca, lo defendemos por una serie de razones. Voy a exponer aquí un decálogo de razones por las que creemos que la marca tiene ese valor dentro de la empresa. Voy aquí a inspirarme en este decálogo, de hecho, en un análisis de uno de nuestros socios, que es Bram Ward, que está miembro de nuestro Club MAPI, que está aquí también presente. Pasado directamente a los dos primeros. El principal motivo, uno de los motivos por los que una marca es relevante o tiene valor para la empresa, es que es difícil de copiar e imitar. Está aquí José Antonio Moreno de Andema. Yo diría que es difícil de copiar e imitar legalmente. Obviamente sabemos que ilegalmente existe, pero para eso tenemos las herramientas legales para combatirlo. Pero desde luego, como activo de competitividad, son los activos más difíciles de copiar e imitar.
La segunda razón es que genera preferencia, es decir, una marca bien gestionada y una marca relevante, como decía Jaime, genera preferencia y por tanto favorece las ventas, un hecho no menor. Por otro lado, nos permite que los consumidores y clientes estén dispuestos a pagar más por nuestros productos y servicios, por tanto nos permite como empresa operar con mayores márgenes. Como cuarto punto, digamos, destacando el valor de la marca, yo destacaría que nos permite abrir nuevos mercados, lo cual es especialmente importante para empresas con vocación internacional, como las que representa el Foro de Marcas. Un punto no menos importante es que la marca genera orgullo interno y externo, y esto es clave tanto para retener y atraer talento como para retener y atraer inversores. La marca es extensible y licenciable, por lo tanto nos permite generar nuevas vías de negocio. Tiene una longevidad mayor que la de cualquier producto. Esto es importante cuando hablamos del ciclo de vida de un producto, obviamente no es el mismo que el ciclo de vida de una marca. Nos permite generar relaciones duraderas, y aquí no me refiero solo a las relaciones duraderas con nuestros consumidores y clientes, sino también con proveedores, distribuidores o socios, es decir, que estamos hablando de fidelidad. Como noveno punto de este decálogo, destacaría que la marca tiene un valor económico crecientemente importante dentro de las organizaciones. Hoy en día en muchas empresas puede representar incluso más de un 25% del valor económico de la empresa. De hecho, en principio una marca no se deprecia, por lo tanto genera valor en el tiempo. Y por último, un punto importante de este decálogo es que la marca nos permite crecer, y creo que es importante, especialmente en el contexto español, en el que el tamaño empresarial es una de las debilidades de nuestro tejido empresarial, ya que el tamaño medio de la empresa española es relativamente inferior al de otros países de nuestro entorno. Pues bien, en ese reto del crecimiento, que lo ha hecho suyo el Ministerio de Economía, la marca es un factor clave, ¿no?, para permitirnos crecer. Pero bien, todo ese decálogo, digamos, de valor que nos aporta la marca, nos lo aporta una marca que esté bien gestionada y una marca que sea relevante, como también mencionaba Jaime. Creo que voy a mencionar la palabra relevancia varias veces en esta breve introducción. Pero desde luego, para que la marca aporte todo eso que estábamos viendo anteriormente, tienes que estar bien gestionada y ser relevante. Es decir, que no nos vale con que una marca sea conocida, que es un factor necesario pero no suficiente. De hecho, tú puedes ser conocido para lo bueno o para lo malo, sino que una marca tiene que ser capaz de generar o de transmitir diferenciación y generar confianza, para que no solo estén dispuestos a considerarnos y a comprarnos, sino incluso a recomendarnos y a convertirse en embajadores de nuestra marca. Por lo tanto, confianza y diferenciación son dos elementos clave a la hora de pensar en la gestión de marca, y son dos elementos que sin duda nos representan un reto para la mayoría de las marcas, ¿no? Según un estudio de otra empresa del grupo WPP, como es Millward Brown, el estudio Brand Z, publicado recientemente, se afirma que las marcas españolas en general no son significativamente diferentes a las marcas de su categoría. Cuando, por ejemplo, si analizamos las 30 marcas globales, son hasta un 30%, las 30 principales marcas globales son hasta un 34% más diferentes que la marca media. En cambio, en el caso de las 30 marcas principales españolas, no existe esa diferenciación. Por lo tanto, en el tema de la diferenciación tenemos un reto sobre el que hay que trabajar. Y también en el tema de la confianza. Muchos afirman que hoy vivimos en la economía de la reputación, y en esa economía de la reputación la confianza es un concepto clave y un concepto que supone un problema también para muchas empresas. De hecho, en otro estudio publicado este mismo año se afirma que a nivel global el 57% de las marcas son confiables, y en cambio en el caso de España, no de marcas españolas, sino de todas las marcas que operan en España, ese porcentaje de confiabilidad baja al 36%, ¿no? Por lo cual la confianza es también un elemento clave y sobre el que hay que trabajar. Y además, en un contexto, especialmente con la digitalización, en que de alguna forma el concepto de confianza se transforma, y hoy en día hablamos casi de una confianza en red, en la que la opinión de las personas como nosotros tiene más relevancia
que las opiniones y la comunicación que hacen las propias marcas o las propias instituciones. Por lo tanto, eso nos obliga a cambiar un poco nuestro modelo operativo, de forma que no solo compartamos, sino que incluso deleguemos parte del liderazgo de la comunicación en esos stakeholders con los que trabajamos, porque efectivamente tienen un factor, o juegan un factor fundamental a la hora de generar esa confianza. Ya no lo genera solo la marca, sino todos los que comunican lo que es la marca y lo que tienen contacto con la marca. En todo caso, sea en un contexto digital o no digital, hay tres factores determinantes para que una marca genere, o tres atributos fundamentales para que una marca genere confianza, que son tratar bien a sus empleados, ofrecer productos y servicios de calidad y escuchar a sus clientes. Digamos que serían como los tres básicos sobre los que construir la confianza, ¿no? Por otro lado, en ese funnel que veíamos, por así decirlo, pues yo decía que el punto, digamos, la última etapa tiene que ver con esa capacidad de la marca de generar lealtad y por tanto, de que los consumidores clientes estén dispuestos a recomendarnos y a convertirse en embajadores de nuestra marca. Me gustaría un poco reflexionar sobre cuáles son los aspectos que te hacen que una marca pueda generar esa fidelidad y esa lealtad, ¿no? En primer lugar, el primer punto que me gustaría destacar es conocer a los clientes, es decir, tener bases de datos que nos permitan conocer a los clientes y por tanto realizar acciones segmentadas que nos permitirán generar menores costes y mayor satisfacción. Por tanto, el conocimiento de los clientes es clave. Por otro lado, la personalización de la comunicación, y insistiré luego también en este punto. De hecho, la personalización hoy en día es uno de los elementos clave para generar una conexión emocional entre las marcas y sus públicos objetivos. Por otro lado, hablaría de la comunicación bidireccional, y nuevamente las nuevas tecnologías nos permiten hoy en día que esa comunicación bidireccional sea prácticamente en tiempo real, y por tanto nos permiten no solo conocer a esos clientes, sino también escucharles. Es un punto fundamental. Me gustaría mencionar también y destacar el cumplir la promesa. Seguramente, y luego las marcas aquí presentes nos lo acreditarán, no hay peor, digamos, no hay nada peor para una marca que la experiencia de un consumidor o cliente esté por debajo, digamos, de las expectativas que se había generado, ¿no? Y por tanto, cumplir la promesa y cumplir lo que la marca espera es fundamental. De hecho, aquí ya sabéis la frase de Jeff Bezos, que prefiere under promise y over delivery que over promise y under delivery, ¿no? Por tanto, cumplir la promesa es un elemento clave. Ser útil no me refiero tanto a la funcionalidad de la empresa, digamos, la funcionalidad práctica de la marca, sino un poco facilitar la vida de los clientes, entender que la relación con un cliente o con un consumidor va más allá del momento de la transacción comercial, y por tanto estamos hablando del servicio que debe ir asociado a la marca. La experiencia, en general, tradicionalmente las marcas han construido más su relación con sus consumidores y clientes o con sus públicos objetivos a través de la comunicación que de la experiencia, pero hoy en día la experiencia es un factor fundamental, especialmente en empresas de servicio. De hecho, un profesor de esta casa, como es Uriol Iglesias, en un reciente estudio que ha publicado sobre Brand Desire, afirma que para generar deseo, uno de los puntos fundamentales es la experiencia, y es generar experiencias que él dice apelen a nuestros sentidos y transmitan autenticidad, con lo cual, nuevamente, el libro está a la venta. De hecho, podéis ver aquí en la recepción, que me he fijado que está aquí, un libro muy interesante. Por otro lado, el propósito, creo que es otro elemento fundamental a la hora de generar lealtad de marca, un poco qué aporta la marca, en nuestra vida, y sobre todo marcas que sean capaces no solo de responder al qué, sino sobre todo al cómo y al por qué o el para qué. Un punto importante también, y creo que luego también saldrá mencionado en la presentación de Authentic Brands, es la transparencia. De hecho, bueno, es el ser y no tanto el parecer, digamos, y alguna gente dice que vivimos en una tiranía de la transparencia, algunos expertos dicen que vivimos en una tiranía de la transparencia, pero desde luego esa honestidad es un paso previo y clave para crear autenticidad de marca. Y por último, obviamente, la autenticidad de la que tanto hablaremos hoy, ¿no? Y por último, o por penúltimo, perdón, una cuarta reflexión sobre
que es lo que hemos llamado marca 4.0. No sé si es un concepto que existe y por tanto permitirme una reflexión sobre lo que para mí significa ser una marca 4.0, abierto a opiniones y sugerencias de los expertos que estáis aquí presentes, pero de alguna forma es la reflexión sobre cómo generar esa confianza y esa relevancia en un contexto en el que obviamente tanto la economía como la sociedad están crecientemente digitalizadas, ¿no? Pues también hay unos elementos claves que me gustaría destacar. Por un lado destacaría la tecnología desde el punto de vista de que las marcas 4.0 son marcas que utilizan la tecnología no solo para transformar culturalmente sus empresas, sino también para adaptarse a las necesidades e intereses de sus consumidores y clientes. Por tanto, la tecnología es un punto clave. Aquí hago mío un concepto que utiliza otro de nuestros socios, como es Llorente y Cuenca, que es el de Phygital, que es marcas que no son ni digitales ni físicas, porque a veces se hace una distinción que en la práctica, en la realidad no existe, pero que marcas que no son ni digitales ni físicas, sino que lo que hacen es integrar o ofrecer experiencias integradas en el que lo físico, digamos, se adueña de elementos de lo digital, como la inmediatez o la desintermediación, y lo digital debe también adaptarse a nuestras necesidades espaciales y por tanto la tecnología nos ofrece a través de la realidad virtual, aumentada o mixta, digamos, nos ofrece esa posibilidad de ofrecer esas experiencias integradas, ¿no? Me gustaría destacar Smart Data, también es un concepto que utilizan mucho desde Llorente y Cuenca y que utilizamos todos un poco frente a la idea del Big Data, pues el uso del dato inteligente que nos permita orientar mejor la experiencia del consumidor. Me gusta también otra reflexión, en este caso de Millward Brown, que también hago mía, que son marcas, las marcas 4.0, marcas que se dirigen a individuos y no a generaciones. Hoy en día es muy habitual en este tipo de foros que hablemos de generaciones, que hablemos de milenios, que hablemos de comportamientos generacionales, como si las generaciones se comportasen como un bloque, digamos, y en realidad marcas 4.0 deben ser marcas que se dirijan a los individuos y por tanto que sean capaces de hacer segmentaciones psicográficas y comunicación individualizada, como mencionábamos antes, ¿no? La innovación, las marcas 4.0 son marcas innovadoras y este creo que es un elemento también fundamental. En gestión de marcas se habla mucho de consistencia y coherencia, que sin duda la consistencia y la coherencia nos ayuda a construir confianza, que era un concepto que utilizaba antes, pero la innovación y ser capaces de sorprender creo que es un elemento que nos ayuda a generar relevancia, ¿no? Consistencia y coherencia nos ayuda a la confianza, la innovación nos ayuda a la relevancia, que hoy en día es un elemento fundamental, ¿no?, a la hora de construir marcas. Y por último, destacaría la participación, es decir, las marcas 4.0 son marcas que de alguna forma facilitan la participación de sus diferentes públicos, ya sean empleados, o principalmente empleados, pero también consumidores y clientes, en distintos procesos de creación y por tanto ser capaces de generar esos mecanismos, esas herramientas, incluso ecosistemas de participación, yo también creo que es un elemento definitorio de lo que son las marcas 4.0. Y por último me gustaría en esta breve introducción acabar haciendo una referencia a las métricas, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la gestión de marca, uno de los retos que también tenemos es un poco, bueno, pues saber medir lo que estamos trabajando y saber medir pues la aportación de la marca al valor de nuestras organizaciones. Por tanto, es necesario, porque lo que no se mide no se puede mejorar, es necesario medir la salud de nuestra marca. ¿Cómo medir esa salud de marca en un contexto crecientemente digital? Y hoy el enfoque de esta jornada tiene ese enfoque, ¿no?, en la era digital. Yo lo primero que diría que medir esa salud de marca en este contexto actual, en primer lugar, pues la medimos con estudios como el de Common World, de Authentic Brands, o como lo hemos hecho siempre, a través de encuestas, estudios de mercado, grupos de discusión. Por tanto, eso no cambia, pero es verdad que la tecnología y Internet nos facilitan una serie de datos que también nos aportan información importante, ¿no? En primer lugar, podría destacar que las búsquedas, si estamos hablando de Internet y las búsquedas en buscadores, valga la redundancia, nos reflejan un interés activo en nuestra marca, por tanto eso ya es un dato que podemos poner en consideración.
El tráfico directo en nuestra web creo que lo que refleja es la fidelidad y la relevancia de la marca. Si alguien va directamente a nuestra web es porque seguramente tiene una relación más fiel con nuestra marca, y por tanto es un dato que también nos refleja y nos aporta una información interesante. Por otro lado, creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, nos permiten también medir la capacidad de las marcas de generar conversación. Estamos hablando de recomendaciones, menciones, comentarios, etcétera, que eso nos determina, nos refleja la capacidad de generar engagement de las marcas. Pero aquí creo que es fundamental destacar que no solo se trata de medir la cantidad de conversación que estamos generando, sino el tono y el contenido de esa conversación, pero desde luego las nuevas tecnologías nos permiten medir también eso. Y por último, y no menos importante, también nos permiten medir el performance de una marca, y ese performance, pues las nuevas tecnologías lo podemos medir por un lado con la relación entre inversión y esas búsquedas o esa conversación a la que hacía mención, y por supuesto nos lo permiten medir a través de la relación entre la inversión y la conversión que hagamos en ventas y las relaciones que tenemos con los usuarios clientes, ¿no? Por tanto, las nuevas tecnologías también nos aportan datos a la hora de medir nuestra salud de marca, y por tanto a la hora de saber cómo mejorar y en qué aspectos tenemos que mejorar. Sin más, por mi parte, esto era una introducción que quería compartir una serie de reflexiones, como os decía, para dar paso a los protagonistas del acto, que no tienen que ser otros que Conan Wolf, y la presentación del estudio en el que vamos a hablar y a profundizar en uno de los elementos que tanto Jaime como yo hemos mencionado, pero que ellos van a profundizar, que es el de la autenticidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Damos paso ya a la presentación del estudio. Entonces, vais a repartir la presentación entre Brooke y Almudena, cuando queráis. Great. Yeah, can I take the clicker? So my name's Brooke, and I practiced my Spanish with the Conan Wolf Madrid team yesterday, and they agreed that I should speak in English today, so thank you for that. So Conan Wolf, as a communications agency, we exist to build brands and help brands connect with their audiences, from consumers to employees and investors. So we've been studying authenticity since 2012, actually, as a guiding principle and as a business practice. And so every year this study provides deeper insight into the strategic power of authenticity, its influence on brand reputation, and then increasingly its actual link to business performance. So here's the hashtag. Feel free to use this throughout the discussion today. And then you've met us with Conan Wolf. So a few words on the methodology before I share the results. So again, we have 5 years of data. We conducted an online survey of consumers in 15 countries around the world, 15,000 consumers, so a very diverse sample, 1,400 brands. The survey was conducted between May and July of this year, and we essentially surveyed consumers on 23 different brand attributes to understand first how they define authenticity, what it means, and then which brands they consider to be most authentic. So today, we hope to answer 4 questions. First, why does authenticity even matter? What's the key to authenticity for brands? How can they achieve it? I'll share then the most authentic brands globally, and then Almudena will share the most authentic brands in Spain. And we'll share trends globally, as well as what we see happening in Spain specifically. So first, why does authenticity matter? I think in marketing, there's been a lot of conversation for many years about it's important to be authentic and authenticity. And I think generally people agree it's a good thing to do, it's a good thing to be. But I think what our research really showed is that it's not just about doing good, but it has a meaningful impact actually on the bottom line. So we're seeing every year more and more of a direct link to business performance. So if we look at consumer data globally, 91% of consumers surveyed say they will reward brands in some way for being authentic. And actually 62% say that it would influence their decision to purchase from a company that they perceive to be more authentic. And interestingly, this is even more true in Spain. So that was 91% globally, 94% of people in Spain
say that they would, if they perceive a brand to be authentic, they would reward that brand in some way. And when I say reward, you can see on the right, that could mean being loyal to the brand, valuing that brand, respecting them, wanting to work there, or even investing in that company. And then probably most importantly, for a lot of brands, our research shows that it has a direct impact on purchase intent. So 56% of consumers in Spain say that their purchase interest is actually influenced, it's increased if they perceive that brand to be authentic. So you can see Spain, at the top we see Brazil, and then UK towards the bottom. But once again this year, one of the most interesting things that our research showed is that there is what's called an authenticity deficit that exists. So globally, only 22% of consumers think that brands are open and honest. Only 1 in 5 consumers. And here's where it gets, I think, really interesting, is that it's even more true in Spain. So only 9% of consumers in Spain consider brands to be open and honest. This year in particular, our research showed a big difference between East and West. So interestingly, at the top, you see China, India, Indonesia have the most positive perceptions, reported perceptions of brands being open and honest. And we see a lot of cynicism in Western Europe. Spain at 9%, Sweden at 5%, France at 7%. I know Almenania will talk more about some hypotheses why this might be. So here again, you're looking at 9% of consumers agree that brands are open and honest. And it's a little bit hard to read, so the green line is Spain, and then for reference, the blue line is global. So you can see there's a pretty significant difference, in particular on this dimension of open and honest, that brands uphold high values, they take responsibility, they do what they say they're going to do. Only 11% of consumers in Spain believe that brands do what they say they're going to do. There actually hasn't been a lot of change year over year. So again, we've got really good data to compare trends year over year. There wasn't a major change between 2016 and 17. We actually saw a little bit of improvement. So here, the green line is 2017, and the blue line is 2016. So we saw a little bit of improvement, but not significant change. So that's what we're seeing. So then what most brands want to know is, okay, how can we actually become a more authentic brand, and how can we benefit from consumers in that way? So we studied what is the key to authenticity. So last year, our research actually revealed that there are 3 keys to authenticity, and the research again this year confirmed that those 3 are consistent. So we talk about the 3 R's of authenticity, being reliable, respectful, and real. And these are actually, essentially, it's 7 primary attributes that group into these 3 clusters. So in consumers' words, being reliable means that a brand delivers on their promises and delivers a high-quality product or experience. Respectful means the brand, they treat customers well, and they protect customer privacy and data. And that's, for obvious reasons, that's something that we've seen become even more and more important. And then third, real, which means that brand communicates honestly, they're genuine and real, they're not artificial, and they act with integrity. So what's interesting when we look at what consumers consider to be authentic, what's important when it comes to authenticity, respectful, reliable, real, consumers care most about what that brand is doing for them, about their experience. They care about that even more than the brand being purposeful or the brand acting responsibly. It very much is about that brand treats me well, they protect me, they do what they're going to say for me. And that's a trend that we saw continue this year from last year. And this year, we actually saw that dimension of being respectful. That was the attribute that rose the most in terms of importance. Consumers, for them to consider a brand to be authentic, they have to really see that brand as being respectful. And this is true across, here you can see the 15 countries again. These 3 dimensions, this is true consistently around the world. So that said, I can share the most authentic brands globally, and then we can talk more about Spain. So
So what we did is, once we used all this data to understand what consumers consider to be authentic, we then wanted to understand what brands specifically do they consider to be authentic. And so we created something called the Authentic 100 Index, which is a ranking of the most authentic brands in the world. And so essentially there's a formula behind this, and it's derived by adding a consumer's overall rating of a brand on authenticity, so they rate the brand on authenticity, and then on those specific 7 attributes that I showed. So there's a formula behind this where we create an index globally and then an index for Spain. And it's all weighted according to population and GDP, so that it's a solid index. So, the top 10 most authentic brands globally. Drum roll. HP, Hewlett-Packard, BMW, Lego, Intel, Adidas or Adidas, PayPal, Google, Microsoft, Apple. Did I hear a guess? I think I just heard a whisper. That was correct. And Amazon. So this is interesting. We actually, if you go to the Authentic 100 website, authentic100.com, you can find more information. Probably the most striking thing if you're looking at this is the number of technology brands in the top 10. That really stood out to us this year. And our hypothesis there is that these are the brands that are part of consumers' everyday life. They're the brands that live on our phones, that are delivering groceries to our doorstep, that we're interacting with every day. So we have high expectations on them to deliver, and our research would suggest that they're delivering on those expectations. Thank you. I'm going to change to Spanish. Please. Bueno, antes de nada, antes de comenzar mi parte, ya llevamos un poquito aquí, quería aprovechar el momento para agradecer de nuevo a ESADE y al Foro de Marcas Renombradas el ser nuestros partners, nuestros socios en la presentación de este estudio, porque es todo un orgullo tener a 2 de los actores que más contribuyen precisamente a luchar por el valor de la marca y para que las marcas sean cada vez más auténticas y trabajen en estas dimensiones. Dicho esto, comienzo. Bueno, pues he estado viendo muchos conceptos y me ha gustado ver cómo a través de la autenticidad parece que van encajando muchas de las cosas que has estado comentando, Pablo. Pues habías hablado de confiable, habías hablado... Todos estos temas al final los estamos encajando, encapsulando dentro de ese concepto de autenticidad que al final es bastante más amplio de lo que a priori podríamos pensar. Y luego creo que también es bastante revelador, como he dicho, el ver cuáles son esas marcas consideradas auténticas en esas categorías. Aviso que hay diferencias entre lo global y España. No es que sea Spain is different, cada mercado, en este caso, he visto los resultados de otros mercados, es muy distinto, por supuesto, tiramos y tendemos más a valorar nuestras marcas globales, nuestras marcas de aquí, quiero decir, porque son con las que tenemos una experiencia diaria, pero es que incluso también hay un cambio en el tipo de sector de actividad de esas marcas. No me dilato más porque también parece que estoy haciendo, generando tensión. Yo en este caso quería empezar por el top 5 de las marcas, del 5 al 1, para ir viendo un poco cuáles son. En el número 5 tenemos a Balay, una marca también muy nuestra, de un sector muy distinto quizás a las que veíamos en el top 10. Y también quería hacer una especie de hincapié, porque como decía Brooke, hay 3 grandes drivers, en inglés funciona mucho mejor, pues son las 3 R's, en español lo tengo que estropear un poquito y decir que es respetuosa, confiable y real. Y no todas las marcas, pese a estar en ese top, en ese ranking, puntúan igual en las diferentes dimensiones. Cada una ha llegado ahí por destacar en un ámbito dentro de esa experiencia con el consumidor. En el caso de Balay vemos que es por ser una marca confiable, pesan más los aspectos de calidad, pesan más también los aspectos de cumplir la promesa de marca frente a otros. Bueno, el número 5, Balay. En el número 4 tenemos a Nestlé, que es una marca que es considerada más real, comunica más honestamente, de forma íntegra. Es todos los factores que tienen que ver más con esa comunicación, que al final es también, luego barreré para casa y hablaré de esto porque es mi core de actividad, lo que me dedico. En el número 3, ya entramos en el top 3, estaría Central Lechera Asturiana, y aquí vemos que también es una marca considerada muy real, la gente es una marca que la considera muy honesta, nada artificial, habla de la integridad de esa marca. En el número 2 tenemos a PayPal,
una marca que es muy diferente, quizás muy distinta, con un modelo de negocio que ha sorprendido, revolucionado y que la gente en este caso está valorando mucho lo respetuosa que es, en el sentido de ofrecer al consumidor una forma de pago segura. Veremos más y más que un factor que está incrementando su peso muchísimo dentro de la autenticidad es el hecho de proteger la privacidad de los datos. Pero que todos somos un poco conscientes de que hemos ido vendiendo nuestra alma al diablo poquito a poco, aceptando cada día condiciones, creo que sí a todo, sin leerlas, o incluso una broma, una simulación en la que la gente aceptaba incluso vender a su hijo primogénito, y está raro, nadie lo lee, decía que sí. Y quizás ahora estamos en un proceso de reflexión en el que nos está importando debido también a los problemas de seguridad, brechas, escapes, continuos ataques, ciberataques, etcétera, en el que está cobrando eso mucha importancia. Y lo digo como empresa que ha sido afectada por uno de los últimos ciberataques, te preocupa y mucho este aspecto. Y en el número 1 encontramos Apple. Aquí sí coincidimos bastante con las marcas globales, pero como veis, muy diferente este top 5. En el caso de Apple, lo que más destaca es esa confiabilidad, esa marca que genera confianza porque cumple sus promesas y por su calidad. Yo creo que todos los productos de Apple son valorados por esto y por cómo la marca entrega esa promesa. Este es el top 5, pero si queréis vamos a ver un poquito más en detalle el ranking. O sea, eso es muy grande. Nosotros hemos destacado aquí las 100 marcas. Cuidado, que parece que la marca que está más abajo, que está en el 50, en el 60 o en el 100, es mala. No, todo lo contrario. Estamos hablando de las marcas que destacan, las marcas auténticas. Es decir, estar en el ranking entre las 100 ya es muy destacable. Porque vivimos en un universo de marcas, no tengo en cuenta, no sé, quizás desde el foro podéis decirme. Tampoco. Pero vamos, estar entre esas 100 quiere decir mucho, que nadie se quede con una mala sensación, es lo que quiero un poco comentar. Esta simplemente es la vista del top 5 global que acabamos de comentar. Aquí hay mucho que ver, y luego si queréis esto lo podríamos ver en más detalle, también lo podéis ver en la página web de Coral World, se podría descargar por lo menos los top 20 de cada mercado, podríais verlo. Pero si algo, por ejemplo, hasta llegar al top 10, pues hablamos de marcas como IKEA, Colacao, Bosch, Google aparece, o nuestro Corte Inglés, es una marca muy nuestra, muy aquí. Algo que sí que podemos observar o que es bastante común es que predominan las marcas de bienes de consumo y también hay muchas marcas de alimentación y de bebidas. Luego veremos esto porque lo que queremos aquí es hacer una reflexión un poco sectorial. Lo que yo hoy trato aquí no es tanto de ir a marca, sería inviable, sino de sacar una serie de conclusiones de por qué esto ocurre y por qué el consumidor español tiene estas diferencias frente a otros. Así que lo quito porque además es que es agotador, no vais a poder mirarlo, ¿sabes? Ha habido cambios, hay variaciones. A veces estas responden a factores coyunturales, como vamos a ver, por ejemplo, cambios o caídas que puede haber en sectores o en marcas concretas, por ejemplo, del sector automovilístico, responden a ciertos temas ocurridos, y hay otros que son respuesta de un trabajo constante que está realizando la marca. Aquí veis que realmente a veces hay cambios de posiciones de poquitas, una es -1, +1, etc. Sin embargo, hay grandes cambios tanto en positivo como en negativo. Algunas de las marcas que han pegado un mayor salto en positivo, colándose en posiciones más altas, por ejemplo, son Mapfre, la aseguradora, Vodafone, Peugeot, Panasonic, la empresa Pixar de entretenimiento, o Iberia, con quien contaremos después para que nos cuente cómo ha estado trabajando esto, precisamente para lograr ir aumentando esas posiciones. Por contrario, aquellas que han tenido estos saltos en negativo, pues hablaríamos de Samsung, hablaríamos de Bella, Carbonell, La Casera, Rolls-Royce o Volkswagen, antes se ha hablado también del tema automovilístico, y han sufrido variaciones. En general, pueden parecer saltos muy grandes, pero luego si observamos la evolución desde 2012, os diré que hay bastante estabilidad. Al final, cuando hablamos de intangibles, no hablamos de algo que es bastante estable en el tiempo. La reputación de la compañía se tarda mucho en construir y se trabaja mucho, y eso queda un peso. La coherencia de una marca no se consigue de un día para otro en esa experiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de autenticidad, lo mismo. De un día a otro no vas a ser la marca más auténtica, ni tampoco vas a dejar de ser realmente el consumidor. Pero sí se observa mucho, y aquí es cuando barro para casa, como decía, cómo influyen dos aspectos. Influye la estrategia de comunicación de las compañías
específicamente y más en concreto probablemente en el entorno digital, que es un entorno ideal, no el único, pero un entorno ideal para poder mostrar esa autenticidad. Algo que podemos ver en general cuando hablamos del ranking de marcas, y aquí no me detengo tanto a hablar de cuáles, sino de las puntuaciones, como decía, puntúan distinto en cada una de las categorías, pero en general en España nos encontramos que la categoría de real es aquella en la que hay un mayor déficit. Es decir, lo que más se achaca a las compañías es que se echa en falta una comunicación más honesta. Se echa en falta que sea más real, menos artificiosa, que actúe con más integridad, que lo que diga lo haga y lo que haga lo diga. Y esa categoría todo nos remite, precisamente como decía, a comunicación. Entonces creo que aquí, y está bien decirlo, las empresas como nosotros, como One World, que estamos ayudando a trabajar en esa dimensión, estamos logrando que eso se cambie. No podemos actuar, o sea, hay ciertas categorías en las que sobre la calidad del producto se puede ya trabajar poco. Entonces, donde nos queda mucho por ganar a las marcas, creo que es el ámbito de lo real, de ser consideradas reales, en el sentido de cercanía, ser genuina, etc. Como decía, esto no va solo de hablar de marcas particulares, sino de sacar o extraer unas conclusiones que hablen más de sectores. Y aquí vemos una clasificación por diferentes sectores, de más a menos, considerados más o menos auténticos. De nuevo, las barritas son los años, 2017 es la verde, 2016 la azul. Veis que hay cambios significativos, es decir, para bien, se está aumentando un poco la consideración de autenticidad de sectores. ¿Y cuáles predominan? Los que comentaba, bienes de consumo y alimentación y bebidas, y sin embargo en la parte baja pues encontraríamos por ejemplo compañías energéticas, de comida rápida, QSR, las de Quick Service Retail, y las de mensajería. Quizás no nos sorprende, yo creo que es bastante lógico, marcas en las que tenemos una experiencia muy ligada probablemente a nuestra intimidad, a nuestra familia, a nuestro día a día, han formado parte desde nuestra infancia. Las consideramos más auténticas, mientras que otras, digamos, que están en un entorno muy distinto y que nos dan algunos disgustitos, incluso, pues están en la parte baja del ranking. Aquí es lo que antes comentaba, el por qué unas industrias están más o menos altas en esa consideración de auténticas depende mucho. Algunas destacan bastante en la confiabilidad y otras destacan más en ser respetuosas, pero en general todas podrían mejorar ese ámbito de ser reales. Ahí veis cifras incluso muy bajas por debajo. Explicar estas cifras porque a lo mejor son un poco extrañas cuando las veis, ¿no? 100, 110, 90, ¿qué significan? Esto se me ha olvidado hacerlo, pero sí, pero creo que es importante. Siempre cogemos 100 como la media del sector, entonces son las que puntuan por encima o por debajo, de ahí esa extraña puntuación. Esto es mucho más detalle todavía, creo que es demasiado detalle para que se pueda percibir en la sala, pero es que incluso de esos 3 grandes factores, si los dividimos en los 7 pequeños atributos que antes comentaba Brooke, vemos que también existen diferencias, ninguna marca es homogénea ni es percibida igual. Y creo que casi me atrevería a decir, Pablo, que aquí podemos tener resumidas casi todos los factores, no todos, que has comentado, que son relevantes o que aportan, o que debe aportar una marca. Es verdad que nosotros con este estudio no estamos tratando, porque ya lo hay en el mercado, de entrar en percepciones del valor económico, lo que aporta económicamente la marca. Para eso, como decía, ya está Branceta, entre otros, etc. Pero creo que sí que estamos cubriendo un ámbito muy grande de la experiencia de marca, de todos los touch points, voy a tratar de decirlo en castellano, todos los puntos de contacto que tenemos con esa marca. Pues decía, no solo lo digital, también la experiencia directa, también la comunicación en otros. Una marca comunica en todo lo que hace al final. Esa consistencia, pues aquí hablaríamos de todo eso, de servicio de cliente, de su privacidad, hablaríamos de la calidad, hablaríamos de la comunicación, etcétera, etcétera. Aquí también quería hacer un poquito otra visión, cambiar un poco la percepción, en lugar de hablar desde ese ranking que mezcla, digamos, combina diferentes sectores, agrupar por sectores de actividad donde quizás la perspectiva de comparación es distinta. Y vemos que cada propio sector tiene su top 5 de marcas. Por ejemplo, como curiosidad, pues si vamos al de bebidas alcohólicas, vemos que todas las marcas que hay aquí son de cerveza, somos un país de cerveceros, nos encanta la cerveza. Y como curiosidad podríamos decir que si vamos al ámbito financiero, lógicamente PayPal es la primera,
pero veremos cómo ha cambiado el concepto de lo considerado financiero, una entidad financiera el consumidor actual. No hay una entidad bancaria como al uso tradicional. Hay diferentes servicios de pagos, y sí algún banco no tan tradicional, quizás más innovador. La gente ya habla de los sectores de lo que me posibilita, ¿no? Una actividad. Esto también podría ser, por ejemplo, extrapolable, lo comentaba antes precisamente estamos hablando con Iberia, que en el sector viajes ocurre algo parecido. No hablamos, la mente del consumidor es lo mismo, una compañía aérea que un comparador, como puede ser Trivago, o un hotel, porque generan mi experiencia, considero el viaje como un todo, no parcelo por servicios. Esto da una perspectiva muy distinta a los negocios a la hora de definir con quién compito como marca y cómo me quiero posicionar, de otro sentido. En fin, es bastante interesante verlo. Creo que también hay sectores donde podríamos ir un poquito más en detalle. Por ejemplo, me gustaría destacar el de retail, donde vemos que combinamos también marcas como IKEA o el Corte Inglés con otras mucho más de supermercado, de más de centro de Mercadona, Carrefour, Día. Es muy distinto. En tecnología están todas las marcas que creo que ha comentado antes Brooke, que estaban en el top 10, lógicamente. Y bueno, como resumen, no me quiero tampoco detener mucho más. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Cómo podemos sacar una especie de moraleja y de drivers de actuación? Creo que antes nos decía, hemos comenzado hablando del cinismo y nos ha hecho un poco hincapié en esa diferencia este-oeste. Brooke, solo el 9% de las personas en España consideran que esas marcas sean abiertas y honestas. Ojo, pero hemos mejorado. Y veníamos de que en 2016 era solo el 7%. O sea que aunque parezca muy poquito, por lo menos parece que estamos en la buena senda. Esto significa que las marcas están tomando en serio ese trabajo y lo están haciendo además trabajando sobre esa dimensión real, ese atributo, que es en el que mayores ganancias o mayor posibilidad de trabajo hay y de réditos, ¿no? En el corto plazo. Y creo que algo más allá es algo que vamos además a extender ahora al debate, a la mesa de debate que viene a posteriori, es aprovechar más y más el entorno digital, porque el entorno digital es el perfecto aliado para poder trabajar esa autenticidad de una manera muy directa. Creo que hay una serie de retos de las compañías que ahora vamos a lanzar en ese debate y lo vamos a comentar más en profundidad, que es responder a lo que nos están pidiendo los consumidores de hoy en día. Ya no solo consumidores, los individuos, los ciudadanos, en su relación con las marcas, que tienen ahora mismo una relación mucho más adulta y de igualdad, nos piden mucha más inmediatez, nos piden mucha más transparencia, nos piden mucha más proximidad, nos piden personalización. Antes hablábamos de tratar como individuos, de ese concepto. Nos piden mucha más confianza y antes también lo decía, nos piden más privacidad, que les protejamos mejor y no les expongamos innecesariamente. Así que con estas lecciones y estos retos lo dejo, lo cierro para que podamos pasar a comentarlo un poco más. Muchísimas gracias a todos. Y Beatriz Pérez Santos, Brand Manager en el área digital de Vocento. Y la idea, sobre todo con su presencia, y contado también con Almudena y con Pablo para acompañarnos, es de alguna manera aterrizar estos elementos. Con lo cual, mi primera pregunta es, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo desde Iberia y desde Vocento, y os voy a pedir cada una lo hagáis por vuestra cuenta, un poco cómo trabajáis este concepto de autenticidad de vuestras marcas? Buenos días. A ver, siendo muy breve, yo creo que para Iberia la autenticidad ha sido una obligación en los últimos años, viniendo del contexto del que viene la marca, una compañía con problemas de viabilidad, problemas de reputación, hace más de 4 años, y una compañía que tenía que dar la vuelta de arriba abajo. Entonces es verdad que cuando eres una marca este año mismo, Iberia cumple 90 años. Cuando eres una marca de 90 años, el conocimiento está asegurado y garantizado, pero la experiencia tiene mucho que mejorar, la viabilidad, el producto, etcétera, etcétera. Si no eres auténtico y honesto, no puedes recorrer ese camino. Entonces yo creo que de alguna manera el ejercicio que Iberia se vio obligada a hacer es hacerse más pequeña, de alguna manera, y volver a empezar. Y volver a empezar para una marca tan grande y con tanta historia, pues requiere humildad, requiere arreglar los básicos, lo primero,
adaptarse al mercado y luego ya ofrecer el extra mile que nos gusta tanto a las marcas, que pensamos que siempre el extra mile es el que marca la diferencia, y eso no es así si tú no eres auténtico, si no arreglas la base, si no ofreces una experiencia coherente y consistente. Entonces, hay veces que sí, yo creo que en este contexto las marcas estamos obligadas a ser muy auténticas, pero una compañía que necesita reinventarse para seguir siendo competitiva y para recuperar cuota de mercado y de corazón de clientes, pues sí que necesita ser muy auténtica. Y en ese sentido yo creo que en el caso de Iberia la autenticidad ha venido desde la humildad, ¿no? Desde la humildad de hacerte pequeño para volver a crecer, ¿no? Utilizar la humildad como palanca para retomar la senda de crecimiento, porque a veces es verdad que a las marcas nos cuesta ser humildes y pensamos que las marcas para mí pues, no somos al final más que empaquetadores de promesas y de servicios y el empaquetamiento tiene que estar a la altura de lo que es capaz de ofrecer. Entonces para mí autenticidad en el caso de Iberia está muy cerca de eso, de humildad, del reconocimiento de las propias limitaciones para trabajar desde ahí y mejorar de una manera consistente, coherente y no prometer aquellos hijos. Bueno, en nuestro caso, Vocento, que también está de cumpleaños, pero es más yogurina porque hace 15 años, estamos celebrando ahora el 15 aniversario. En realidad es una marca más bien corporativa que se creó también con la salida a bolsa del grupo. Bueno, pues, las marcas realmente del grupo son los diarios que en muchos casos pues, tienen, pues, como Iberia, bueno, algunos de ellos ya más de 100 años de vida. Y esas son las marcas que realmente tenemos que trabajar, que proteger, desde ABC hasta los 12 diarios regionales que tenemos, revistas, suplementos, que han estado también en el grupo durante muchos años acompañando estos medios, y canales y temáticos que estamos creando en este momento, adaptándonos también a las necesidades de nuestros usuarios, de los lectores, de lo que buscan y de los nuevos nichos que también tenemos que llegar, ¿no? y que dar un poco esa satisfacción a la demanda de estos usuarios y de estos lectores. Entonces el desafío es muy grande porque al final son muchas marcas las que hay que trabajar y además son marcas, en este caso, con mucha presencia en ámbitos regionales, algunas de ellas más nacionales, pues como sería el caso de ABC, pero el gran poder de la prescripción, de la capilaridad que siempre han tenido los soportes de Vocento sigue ahí, porque realmente pues para alguien que sea de Bilbao o de Valencia, pues a lo mejor el correo o las provincias pues realmente es una referencia a nivel de comunicación, de información, etcétera. Y esto a día de hoy el desafío está, porque es que es realmente una situación apasionante desde mi punto de vista, pero compleja, en cómo los medios, esta transformación de papel, además, que estamos viviendo y que sabemos que es una situación que todos yo creo que somos más o menos conscientes de un momento delicado para los medios de comunicación, pues bueno, están cambiando las tendencias de consumo. Esto es algo que tiene lógica cuando además cada vez pasamos más tiempos conectados a dispositivos móviles y no móviles. En concreto en España, además, para otras cosas no, pero para esto somos del G3 y estamos ahí pues no sé, depende de los estudios, con Reino Unido, Alemania, Singapur, pero siempre a la cabeza de penetración de smartphones por usuarios. Entonces, claro, esto es realmente pues, bueno, un challenge, un desafío brutal que tenemos para poder seguir comunicando, conectando y siendo auténticos y relevantes para estos lectores, estos usuarios que están siguiendo. Para algunos de ellos formamos parte de su vida desde que han nacido, para otros tienen la opción y han nacido en una sociedad donde ya realmente son nativos digitales y el dónde recogen la información, dónde se informan, que es para ellos relevante e influyente, no tiene nada que ver para lo que eran sus padres y entonces, o sus abuelos, y entonces ahí ¿cómo llegamos a ellos? Ahora mismo si entramos en el top 20 de audiencias de Comscore, que es los que nos dan un poco pues, la relevancia desde el punto de vista de volumen de usuarios, de audiencias, de medios en España, pues ya tenemos
7 medios, hay 9 de los que vienen del mundo tradicional, pues está el País, está El Mundo, está ABC, está La Vanguardia, ya en el quinto está El Confidencial, y a partir de ahí entran diferentes soportes que hace unos años no existían y que además han apostado directamente por la presencia digital, por el desafío que eso implica también, pues el diario, El Español, El Diario, El Público, en fin, otro tipo de soportes. Y todo esto es un desafío ahora mismo para los medios, en el que, como digo, para mí me resulta apasionante, y creo que Vocento, a través de sus marcas, de los equipos que están trabajando en hacer esa información, desde los redactores, los periodistas, que son los que realmente intentan seguir transmitiendo el concepto de, además en un mundo que seguramente saldrá después, de fake news, en que nos encontramos afectados, que es una realidad, y que eso también las redes sociales se han convertido en un canal para transmitir información brutal y muy potente, pero al mismo tiempo todos hablamos, todos opinamos, todos podemos ser periodistas de alguna manera, y al final hay que mantener una referencia de qué es para ti fuentes confiables realmente, haciendo alusión además a esto que hemos estado comentando, y donde tú te sientes realmente identificado con esa marca, y en eso estamos, ahí es el desafío, tenemos mucho trabajo también por delante. Bueno, muchas gracias. Para abrir un poco más la mesa a todos los integrantes, yo os quería pedir una reacción al 9%. Bueno, o sea, a mí de todos los números que se han salido hoy, la verdad es que cuando me llegó la presentación del estudio, ese apenas 9% que aparece de consumidores en España que consideran que las marcas en general son auténticas, ¿qué causas desde vuestra, cada uno de vuestros, ¿no? Pues desde la tuya, Luna, como una empresa que hace ese tipo de trabajos, o desde el Foro de Marcas Renombradas o de vuestras empresas, ¿por qué creéis que pasa esto? ¿Por qué solo es un 9%? Sí. Pues yo, lo que observamos, esa diferencia entre mercados también habla mucho de la madurez de ese mercado, de la madurez de ese consumidor. Entiendo que los consumidores nos hemos ido volviendo cada vez más exigentes, ya no nos valen. Entonces, cuanto más maduros, más descreídos. Más descreídos, por supuesto. Los adultos, la inocencia de los niños se va perdiendo con el paso de los años, esto es así. Y también con ese descreimiento viene el necesitar pruebas mucho mayores, exigir que se demuestre en todo, que tiene esa consistencia. No me vale con que me comuniques, tengas un claim muy bonito, hagamos una campaña muy emotiva, si después en mi día a día, en mi experiencia, lo llevo ahora a hablar de check-in online o en la experiencia, eso no es consistente. Entonces creo que simplemente se debe eso a madurez. Y de hecho, si lo vamos viendo, los mercados, eso que consideramos siempre como una referencia, como más maduros, más evolucionados, los suecos eran ya los más descreídos de todos. Ya poco les faltaba decir que no se creen absolutamente nada. Creo que responde a eso, el baremo, la barra de exigencia. Yo soy un poco escéptico respecto a ese 9% en el sentido de... escéptico en el sentido de... Escéptico sobre los típicos. No sobre esto, sino sobre restarle importancia a ese 9%, y me explico. Desde luego es un factor preocupante y obviamente no puedo estar más de acuerdo en que las marcas tengan que trabajar su honestidad y transparencia para ser más auténticas. Le restaría algo de importancia al 9% desde el punto de vista, y lo relaciono con el concepto de cinismo que utilizaba al principio Jaime, que no sé hasta qué punto los consumidores y clientes que contestan a este tipo de encuestas luego son coherentes consigo mismos, ¿no? Hay también un análisis sobre marcas con valores, ¿no? También el pecado original del marketing de estas encuestas. Marcas con conciencia, en el que cuando el consumidor responde a ese tipo de pregunta, efectivamente refleja o demuestra datos preocupantes, y de hecho asegura que está dispuesto a recompensar a la marca que es más auténtica, más honesta, que tiene más valores, y desde mi punto de vista como ciudadano no puedo estar más, no puedo simpatizar más con eso, pero el problema es que seguramente en un porcentaje enorme de esos ciudadanos y luego consumidores no es coherente con lo que luego hacen en su comportamiento de compra, y por tanto creo que eso también tenemos que poner sobre la mesa la incoherencia, no ya de las marcas, en este caso la incoherencia de nosotros como ciudadanos y como personas. Y no quiero entrar en un tema político, pero por reflejar esta
incoherencia, no sé si visteis, yo escuché el audio pero no vi el vídeo, porque creo que es un programa de televisión, una vez que Risto Mejide entrevistó a Gabriel Rufián, y Gabriel Rufián despotricó, por así decirlo, de Inditex, puso a Mancio Ortega y a Inditex, bueno, pues cuestionó la reputación de la empresa por X motivos, y Risto Mejide fue a ver de qué marca era la chaqueta que llevaba Gabriel Rufián, y resulta que era de Zara. Y Gabriel Rufián decía, para mi sorpresa, que eso no era ser incoherente. A mí no había nada más incoherente, no me parecía nada más incoherente que estar en una televisión criticando vehementemente a una marca y ser capaz luego de llevarla, en este caso, al ser una ropa, ¿no? Por tanto, reflejo una anécdota de esa incoherencia a la que me refiero, que no nos debe hacer no preocuparnos por eso, pero sí que no alarmarnos, por lo menos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Pablo. Yo creo que sí que es verdad que en la vieja Europa funciona mucho más la pose de descreimiento. Tenemos menos cultura de marca, lo ves en las organizaciones, ¿no? Cuando trabajas en el rol de marca en una organización, por poner un ejemplo como el de Pablo, ¿no? Más pie a tierra, siempre te ves en esos momentos en los que tienes que poner en valor el rol de la marca en el alto nivel de la organización, y siempre existe esa sensación como de que no es tan relevante ni tan trascendente, y te encuentras 20 señores en una mesa pero que todos ponen el mismo modelo de teléfono móvil encima de la mesa del consejo, luego bajas al garaje y todos también tienen un coche de la misma marca y todos tienen una serie de comportamientos muy guiados por la fidelidad a las marcas, pero la pose europea, yo creo que es no reconocerlo. En ese sentido creo que tanto el este como el oeste sí que son países en los que no existe ese comportamiento tan bongoreano como en España. Está en nuestro ADN. Sí, yo poco más que aportar. A mí me ha sorprendido el 9%, y yo la verdad es que sí que creo que siempre hay trabajo por hacer, sobre todo y precisamente por la era digital en la que nos encontramos, que esto ahora mismo, en la época de los más media, más clásicos, más tradicionales, era más fácil lanzar el mensaje direccional y único e impactar, y te decían que esta era la mejor leche o el mejor coche, y tú ibas al supermercado y cogías esa leche, no te planteabas mucho más, o ibas al concesionario y te comprabas el coche. La realidad es que esto ahora ha cambiado completamente. Todos sabemos los patrones de búsqueda, de consumo, de comparación, de preguntar, de mirar en blogs, en foros, a los amigos, las recomendaciones, la importancia que tiene ahora para la industria hotelera, las recomendaciones en TripAdvisor y demás. O sea, todo esto está cambiando. Entonces esto, claro, efectivamente yo creo que a las marcas también les puede afectar o les está afectando. No sé si hasta este 9%, pero bueno, creo que hay un poco todo lo que se ha comentado aquí, y nada, y es a lo mejor un poco más exagerado la cifra de lo que realmente luego, sobre todo en el ADN español, como comentaba también Gemma, en fin, quiero pensar, no sé. Y yendo, pues, a ver, si este estudio será el año que viene, y esperemos que ese 9 sea un 12, ya que vamos, o sea, por seguir en la tendencia positiva. Si es geométrica, mucho más; si es aritmétrica, pues estaremos en eso. Almudena, tú apuntabas 3 elementos, ¿no? El comunicar con honestidad, el ser genuino y el actuar con integridad como 3 elementos clave para de alguna manera seguir mejorando en esas cifras. A la hora de aterrizar estos grandes titulares, perdón por el concepto, esta frase la tenía preparada. ¿Qué aspectos en concreto recomendaríais hoy a las marcas? ¿O qué aspectos estáis poniendo en lugar las marcas, o que estáis poniendo en valor las marcas para conseguir esos objetivos? Y aquí, bueno, del 60 al 74 es un movimiento brutal, o sea que también pediré a Gemma que nos digas un poco cómo lo habéis hecho. A ver, yo antes de entrar en cómo lo hemos hecho nosotros, a mí, por ejemplo, me encanta ver en ese índice marcas como Balay o como Central Lechera Asturiana, que son marcas que yo creo que se han apalancado mucho en la comunicación honesta para llegar donde están. Yo creo que la trayectoria de Balay, esa comunicación, ¿no?, de poner en valor la compañía, poner en valor el empleado, la tradición, el valor de lo local, o Central Lechera Asturiana, que está trabajando mucho el concepto real. La comunicación sigue teniendo un peso. La era digital nos plantea muchos retos, pero al final las marcas se sustentan mucho en su comunicación hoy en día y en su comunicación masiva. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues a ver,
cogiendo los tres ejes que planteaba Almudena, yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Iberia por la propia situación y por el propio cambio de compañía siempre he intentado tener una comunicación muy pie a tierra, muy humilde. Mira, este año que es nuestro 90 aniversario, igual habéis tenido oportunidad de verla, hemos lanzado una campaña de celebración del 90 aniversario de la mano de Pau Gasol, que entendemos que es alguien con quien compartimos una trayectoria, compartimos valores, compartimos muchas cosas, y el eje de esa campaña, y es una campaña más casi interna que externa, es cumplimos 90 años, pero llevamos 90 años aprendiendo que cada día es el primer día y todo lo que hemos hecho hasta ayer ya no vale si hoy no somos capaces de ofrecerte una buena experiencia, de que tu vuelo siga siendo un vuelo puntual, que estés confortable. Lo que has hecho hasta ayer ya pasó. Entonces, o te tomas cada día como el primer reto. Entonces, en comunicación, yo de alguna manera sí que creo que hemos intentado comunicar aquello que podíamos prometer y hemos intentado, siendo una marca, bueno, una aerolínea bandera, bajar un poco el tono, ser más cercanos al cliente y ofrecer una promesa que podamos cumplir. Ser genuino, para mí esto enlaza un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es Iberia cambió su experiencia digital, cambió su flota, cambia productos, arregla las bases, sé muy competitivo, haz muy bien tu delivery, ¿no? Y luego ya hay tiempo para ir pues, adaptándote a la demanda, lanzando, llegando a nuevos segmentos de consumidores, pues lanzando portales como productos como el producto Subastas Iberia, que es un producto para un target más joven, o ofreciendo ya productos, trabajando mucho más la personalización dentro de lo que podemos, y luego pues sí, y haciendo el extra mile, intentando mejorar aspectos concretos de la experiencia. Para nosotros la transformación digital es un reto. En todo el customer journey tan largo que tenemos, ¿no? Desde que tú empiezas en ese buscador a pensar con quién viajas hasta que te bajas del avión y llegas a casa, hay muchas oportunidades de que la digitalización y la tecnología nos ayuden a personalizar más tu vuelo. En esa trayectoria nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y luego sí es verdad que el propio cliente, el propio individuo es más o menos afín a la tecnología y a la propuesta de valor digital dependiendo en qué momento. Tú vas a los aeropuertos y si a mí me sorprende seguir viendo tanta tarjeta de embarque física, tanta sensación de necesito llevar un papel, no vaya a ser que lo que tengo en el que no entre. La parte de confiable. Entonces la confiabilidad pues también tiene sus momentos y la digitalización de la experiencia tiene que ir, y estamos trabajando y apostando por ello, y también con un proyecto de transformación digital interna, pero tiene que ir en aquellos puntos en los que es relevante y confiable. Y practicar la honestidad, pues efectivamente, ayer curiosamente teníamos un evento, una cena, ¿no? El programa Iberia Plus de 25 años este año, y estábamos con 100 clientes Iberia Plus, y algunos pues nos han sido fieles estos 25 años en los momentos buenos ahora y en los momentos muy malos, y son muy críticos, y sentarte a cenar con estos señores es un ejercicio de honestidad. Y señoras, y hay señoras estupendas. Y de hecho pues hemos tenido que trabajar mucho, ¿no? Cuando ofrecemos experiencia de valor a las señoras, que ya no solo viajan de acompañantes, adaptarnos a ellas. Actuar con honestidad, pues eso, ser conscientes que estamos en un camino de reinvención del negocio y mejorar poco a poco la experiencia que les Bueno, ya creo que lo he comentado al principio, el desafío que nosotros tenemos, que no es solo una marca, que al final son muchas marcas. Para nosotros es muy importante el tema de la experiencia de los usuarios, creo que también ha salido aquí, pero es que ya cada vez es más una realidad que cualquier marca va a comunicar mejor haciendo partícipe a los usuarios de buenas experiencias y experiencias positivas. Seguro que esto las líneas aéreas lo saben muy bien. Ahora tenemos aquí a Benma. Yo recuerdo que este año varias veces United Airlines ha sido noticia por experiencias negativas o llamativas de trato a los pasajeros, que creo que al final le costaron al cargo al CEO, o en eso estaban,
porque además la respuesta cuando los usuarios esperaban ante noticias que eran muy llamativas, como sacar al pasajero, bueno, parece ser que literalmente de los pelos del avión para hacer sitio a alguien de la tripulación o algo así, y como un mes o dos después sacaron a 3 chicas adolescentes porque iban vestidas, no las dejaron volar porque iban vestidas con leggings, y eso iba en contra del código de conducta de la compañía cuando volabas con billetes de empleados, no sé, eran una serie de cosas que a lo mejor los usuarios de United Airlines hubieran podido entender, y no lo entendieron precisamente por, pues, un poco por unos fallos en la comunicación, en la transparencia, en la sensación de, no sé, de escuchar y de estar ahí que estaba transmitiendo la compañía. Esos fallos yo creo que las empresas lo tienen que tener muy en cuenta. Nosotros intentamos escuchar muchísimo a los lectores, a sus sugerencias. Creo que se está consiguiendo, no siempre como nos gustaría, pero estamos muy pendientes, cada vez trabajando más, y en eso estamos también. Los CRMs que tenemos, que parece que a veces nos olvidamos de ellos, pero creo que eso te cambia la vida a nivel de resultados de negocio en cualquier sector, desde que seas un e-commerce y quieras saber cómo puedes vender más, o cómo puedes hacer scaling, o cómo Amazon se ha convertido en lo que se está convirtiendo, hasta un grupo de medios de comunicación. También a nivel de estrategia, pensamos que dentro de esa parte de experiencia está precisamente por toda la conexión que decimos cada vez más tiempo en dispositivos móviles, que esa experiencia de los usuarios sea igual de buena o mejor que cuando están hojeando el periódico o la revista de papel de toda la vida, con esa sensación también, ¿no?, si te gusta, de disfrutar la información. Entonces, el que la información se cargue rápido, el que si tienes campañas de publicidad no sean agresivas o intrusivas, que eso también muchas veces marcas y soportes hemos ido al caballo grande, ande o no ande. No nos hemos dado cuenta de cómo hemos llegado a molestar al usuario, provocando fenómenos como el surgimiento de las bloques, que al final han perjudicado el software que se descargan a muchos usuarios para decir stop publicidad, ¿no? Bueno, pues todo, y al final nos perjudica a todos, a los soportes que monetizamos de esa manera y queremos seguir, en nuestro caso, grupos de medios de comunicación dando información de mucha calidad, pero claro, bueno, pues tenemos que financiar a todo ese trabajo de buenos profesionales. Entonces, bueno, pues ahí estamos en esa estrategia de ver cómo damos esa información, cómo hacemos que la experiencia del usuario sea positiva, las descargas, el que la información, el tiempo de descarga, la latencia, el que la información, cuando sean contenidos de marcas, el branded content, que cada vez las marcas están apostando más por este tipo de fórmula de comunicación, y yo creo que tiene mucho sentido, porque es más allá de decir cómprame esto o soy esto, sino te voy a contar, te voy a dar valor, te voy a decir qué hago por ti o en qué universo me muevo, en qué territorio donde yo te puedo aportar valor. Pues bien, esto nosotros lo identificamos como contenido que no es propiamente editorial, y de esta forma intentamos estar respetando siempre a los lectores. Desde Vocento podéis ser un aliado para las marcas para que fueran más auténticos. Absolutamente, creo que somos un buen aliado. Creo que cualquier medio de comunicación que lo haga bien es un compañero imprescindible de viaje para las marcas, tanto en todo el ejercicio de desarrollo que hay de potencial de lo que se llama branded content o branded entertainment, de todas estas experiencias que las marcas están buscando comunicar y transmitir, hasta toda la información que tenemos de nuestros usuarios, de qué les gusta leer, qué tipo de noticias, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo pasan, que trabajado se convierte en el Smart Data, que ha comentado Pablo antes también, y este Smart Data, pues evidentemente a las marcas también les aporta valor para ver cuándo, cómo, de qué manera pueden llegar a sus posibles consumidores mejor. Entonces yo creo que desde luego Vocento se lo toma muy en serio y estamos en ello, y los grupos de comunicación en general. Aquí sí quería, justamente porque curiosamente pues, te has comentado un montón de las cosas, me dices, ¿qué aconsejáis a las marcas? Has tocado prácticamente todas. Nosotros ahora como agencia de comunicación, entendiendo la comunicación en un sentido muy amplio, ojo, que no entendemos como el concepto tradicional de una comunicación unidireccional, solo cuando se lanzan unas campañas o se lanzan mensajes, sino como algo muy experiencial. Precisamente estamos trabajando en todo eso. Cada vez más lo que prima más es una comunicación más orgánica. Y no lo digo yo, lo dice Google, o sea, se está premiando claramente por parte del usuario. Y las relaciones públicas, la comunicación dentro del marketing mix está claramente potenciando eso. Es la parte ese inbound, ese soft, eso que no te empuja, que no te obliga a descargarte ese adblocker,
sino que quieres interactuar con la marca porque te ofrece básicamente un contenido relevante. Entonces, ¿nosotros qué aconsejamos a las marcas? Les aconsejamos consistencia en la comunicación en todos los puntos. Y eso implica, nosotros mucho de lo que hacemos es trabajar, colaborar con vosotros, con los medios, sois nuestro gran aliado tradicional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en muchos casos, trabajando ese contenido de marca con vosotros, dándoos cierta parte hecha, porque en muchos casos, y entendemos lo mal que lo pasan los pobres periodistas hoy en día, tal y como está el sector, muchas veces para conseguir llegar a investigar, a poder a ciertos datos, ponérselo fácil. Hacemos lo mismo trasladado a los entornos digitales, es contar la historia de la marca y contar ese propósito, esos valores de una manera coherente, consistente, humilde, honesta, por supuesto, si no, enseguida se detecta. Si yo cuento historias que luego rascas y no son verdad, al final trabajamos en generar un contenido que traslade lo que la marca es y quiere ser de manera consistente, básicamente. O sea, que me gusta ver que ponéis en valor todo eso. Yo, una última pregunta de mi parte, y sí que me gustaría dejar 5 o 10 minutos para, si alguno de vosotros asistentes en el otro lado de la mesa tenéis alguna pregunta, que las vayáis pensando, porque tendremos poquito tiempo, pero por lo menos me gustaría dar esa oportunidad que aquí hacéis preguntas. Mi última pregunta iría, hay un concepto que me gusta mucho y es el concepto de ser genuino, ¿no? Está dentro de ese corazón de la autenticidad, ¿no? Y de hecho, ser genuino y ser honesto muchas veces puede llegar a implicar, y eso es un poco de teoría del marketing, tener que renunciar a ser visto de una manera positiva por una parte de algunos segmentos. No puedes ser honesto para todo el mundo, porque habrá alguien al cual tu honestidad te la molesta. O sea, el honesto y molesto es como dos lados de la misma moneda, ¿no? Y si no, las palabras de Diógenes, que en su honestidad brutal y máxima llegaba a ser una paria en la sociedad ateniense, ¿no? Entonces, claro, cuanto más genuinos seáis como marcas, o seamos como marcas, más potencial tendremos para molestar a algunos segmentos que no se sientan de acuerdo, contentos con lo que hacemos. ¿Cómo os manejáis dos marcas que sois marcas de gran consumo? Iberia necesita cientos de miles de pasajeros, el grupo necesita cientos de millones de lectores, ¿vale? Entonces, teniendo esa ambición masiva, ¿cómo manejáis el concepto de lo genuino? Yo creo que al final es que si quieres ser todo para todos, no eres nada para nadie. Y es así. ¿A qué renunciáis en Iberia? Bueno, al final más que renunciar es tener claro a qué nos enfocamos. ¿A qué nos enfocamos? ¿Y a quién nos enfocamos? Y ese es un proceso que además en este sector ha sido un proceso complicado, porque nos han apretado mucho competidores por la derecha y la izquierda, arriba y abajo, ¿no? El modelo low cost que existe y que tiene un segmento y un mercado para el que es la opción y para el que genera valor. Y luego tenemos las marcas, ¿no? de las líneas del Golfo que ofrecen una experiencia totalmente distinta. Y entonces yo creo que precisamente esta situación de mercado que tanto nos ha hecho sufrir, lo que sí que de alguna manera nos ha hecho darnos cuenta es que nosotros tienes un perfil, no necesariamente de cliente, yo creo que hoy en día no hay perfiles de clientes, hay necesidades, y que el cliente que hoy necesita o encuentra que es mejor volar conmigo en otro momento, en otro contexto, puede optar por un modelo low cost perfectamente. Entonces, intentar saber qué necesidades queremos cubrir y qué perfil de viaje o qué experiencia de viaje queremos en la que nos queremos apalancar y cuál es nuestra, lo que habéis hablado, ¿no? Diferenciación, que al final es crítico. Y seguro que en la medida en que intenta ser algo para algunos, pues a veces se va a quedar fuera. Pero es que el riesgo el otro riesgo es la dilución, ¿no? Es el no ser nada para nadie, y eso es un problema en un mundo bidireccional. No puedes apelar al bien, al low cost, a la pareja business y al viajar en negocios. Yo creo que hoy en día las marcas, el reto que tenemos, y cuanta más historia detrás, más nos cuesta y más edad. Y nosotros somos una señora de 90, operada y estiradísima. Somos una señora de 90, los que hacemos abdominales todos los días para seguir ágiles. El reto que tenemos es ese, ¿no? Es encontrar muy bien cuál es el perfil de viaje, la experiencia que podemos ofrecer y qué consumidor en qué momento va a encontrar una propuesta diferencial con nosotros para el destino.
imagino que Vocento, Sí, el tema de molestar, dejar molestar con la... Claro, al final tenéis líneas editoriales. Ahí está. Y no podéis dejar de tenerlas. Es que en medios de comunicación, supongo que hay, bueno, ahora hay también todo no sé cómo decir, un rango brutal también de tipos de medios donde te puedes posicionar en un lado o en otro, pero en general los medios de Vocento tienen su línea editorial, como otros muchos, que quieren ser fiel a ella, que además los lectores esperan encontrarse cómodos dentro de ese ámbito donde les gusta seguir la información y lo que se transmite y cómo se transmite, y ahí pues yo creo que sabiendo muchas veces que no vas a gustar a muchos, el ser genuino radica ahí, radica en ser consistente, en transmitir información y desde luego siempre buscando el punto de veraz, que si no te daría perder toda la credibilidad, pero siendo genuino sabiendo que no vas a gustar a todos.